Sí. Entonces, pueden entrar en la sección que se llama Taller de Trabajo Final y verán que ahí está ese formato de documento en Word que les permite tener todas esas informaciones. Por otro lado, en este mismo espacio hemos agregado una aclaración a preguntas que nos han surgido en el camino, ¿verdad? Algunos decían, bueno, pero ustedes se refieren a un trabajo publicable, a un artículo publicable, claro, con rigor científico, un ensayo de investigación en el que ustedes van a plasmar los conocimientos y las reflexiones que han tenido fruto de este diplomado y por lo tanto con el tema bastante delimitado en ese sentido. Y algunas participantes tenían la inquietud de que las 1.500 palabras se le hacían muy pocas. Yo estoy segura que otros tendrán la inquietud de que es mucho también, pero en este sentido hemos incluido una posibilidad, siempre y cuando usted pueda explicarle a su tutora, de que al hacer una investigación de campo, aunque fuera pequeña, algún levantamiento de datos al que ustedes tienen acceso, entonces podrían ampliar la cantidad de palabras hasta 2.500 como mucho, ¿verdad? 3.000 como muchísimo, pero solo si van a hacer algún levantamiento de datos en el campo. En el taller explicamos algunos ejemplos de personas que hicieron este tipo de trabajo y que por lo tanto era posible, era necesario contar con más espacio para poder hacer la exposición correcta de esa información con la que ustedes cuentan. Entonces, la aprobación, que es la pregunta que vi que surgió en el chat mientras estábamos esperando, se les va a enviar a más tardar mañana. Estamos trabajando con el listado de la aprobación y es cierto que algunos lo enviaron antes, pero ustedes saben que otros no habían podido participar en el taller y la evaluación se está haciendo de manera grupal. Entonces, si nos dan el día de hoy para comenzar a mandarle ese grupo mañana y ya los demás lo van a recibir al mismo tiempo, que era también nuestra inquietud, que no tengan unos más tiempo que otros y que luego esos otros nos pidan más tiempo. Es la próxima semana que empieza el proceso del trabajo final, pero ya desde esta semana podrán hacer sus investigaciones. Bueno, sin más información sobre el trabajo final, recuerden que está colgado el taller, que también está colgado el documento de Word y colgamos algunas informaciones generales sobre el uso de APA y también una base de datos que está disponible desde un link que colgamos en esa misma sección para que ustedes puedan entrar. Una base de datos de clave. Bueno, sin más, Susana, discúlpame con ese imprevisto que no lo habíamos conversado. Ahora les voy a presentar a Susana Chiarotti. Susana es especialista en Derecho de Familia, docente de la maestría El Poder y la Sociedad y más importante aún es una de las fundadoras de CLAVE. Es una abogada feminista de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Yo creo que uno de los primeros artículos que leí sobre la trata de personas cuando apenas estaba empezando era de Susana y siempre recuerdo eso con mucho reconocimiento. Para mí es un honor contar con ella en nuestro diplomado y además de eso contar con su apoyo constante en la evaluación del diplomado. Ella nos va a hablar hoy de una labor que CLADEM ha tomado como muy suya, que es el monitoreo del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Y tengo para decirles que va a ser una presentación muy distinta a las demás porque va a estar basada en el estudio de un caso. Ya ustedes se han leído el ensayo, espero que lo hayan terminado. Es casi un manual, ¿verdad que sí, Susana? Tiene todas las informaciones necesarias para aprender a realizar reportes alternativos, para realizar denuncias a los relatores especiales y información sobre sobre qué es el litigio estratégico, que es una de las líneas de acción de CLADEM de manera histórica. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a Susana, que hoy nos va a estar presentando el caso de Lucía para que nos sirva
en nuestra labor diaria de el monitoreo y el acompañamiento al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Susana, el micrófono es tuyo. Creo que... Buenas tardes, gracias Liliana por esta presentación tan generosa. Bueno, es un gusto compartir esta tarde con ustedes y esta charla. A lo mejor a lo largo de la exposición les hago algunas preguntas para ir intercambiando y preguntándoles la opinión. Yo hoy quería comentarles un caso que probablemente ya hayan leído por la prensa. Es el de la niña Lucía. Lucía es, no sé si ven todos el PowerPoint, Lucía es una niña que tiene 11 años, que vive en un barrio muy pobre de un pueblito que se llama Burruyacu, que está en una zona rural del interior de la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Lucía fue violada por la pareja de su abuela. Y déjenme aclararles también que el hogar de Lucía es un hogar con muchísimos problemas. De hecho, ellas estaban en la casa de su abuela, ella y sus hermanas, por una denuncia de abuso de la pareja de la mamá hacia dos de sus hermanas. Así que las autoridades retiraron a las hermanas y a Lucía y las pusieron con la abuela. Allí las viola la pareja de la abuela. Bueno, de resultas de la violación, Lucía queda embarazada. El abuelo tiene 65 años. El 29 de enero de este año, como se sentía descompuesta, va con la mamá al hospital y en el sistema provincial de salud, que le dicen Ciprosa, informan el caso, como abuso también, a la Dirección General de Red de Servicios de la provincia. 2 días más tarde, el Ciprosa encarga que la niña sea trasladada al hospital Eva Perón para que le hagan controles obstétricos y ahí ya detectan 19 semanas de gestación. Y ese mismo día se hace la denuncia por la violación sexual. En lugar desde el primer momento, desde que hacen la denuncia y de que la niña va al hospital y se entera que está embarazada, pide el aborto. Pide que le saquen esa cosa que tiene ahí. Y sin embargo, esto es un itinerario que a lo mejor ustedes ya han visto, no solo en Argentina, sino en otros países. Todo empieza a demorarse por la burocracia, por una serie de cuestiones. El 5 de febrero le hacen una entrevista a la niña con una psicóloga del Ciprosa, y esta psicóloga informa que la niña había estado buscando junto a su madre un lugar donde realizar el aborto en forma clandestina. Pero en todo ese itinerario que ellas tuvieron, incluso cuando llegaron al servicio de salud oficial, público del Estado, nadie les dijo que tenían derecho a acceder a una ILE, una interrupción legal del embarazo. Por eso la niña manifiesta, o sea, desde el primer momento, ella vuelve a manifestar, ella manifiesta y luego vuelve a manifestar que no quiere continuar con el embarazo. El 7 de febrero, voy diciendo las fechas no porque sea importante recordarlas, sino para ir viendo la extensión, cómo van extendiendo el problema. El Ciprosa lleva a la niña a otro hospital, al Hospital del Este, para que se informen sobre los riesgos de continuar. Ahí escucho un micrófono, si pudieran apagarlo sería buenísimo. Llevan a la niña al Hospital del Este para que le informen sobre los riesgos de continuar o interrumpir el embarazo, de manera que se pueda respetar el pedido de la menor y que se dé curso al mismo. Pero esto fue una trampa,
porque en realidad era una trampa porque en realidad lo que hicieron es informarle que podía morir si hacía una interrupción del embarazo, que tenía este riesgo, este otro riesgo, este otro riesgo. No hablaron de ninguna de las ventajas, no hablaron de... O sea, además en una operación que es absolutamente segura cuando se hace con todos los requisitos, el resultado fue que lo que le dijeron asustó a la madre. El 9 de febrero, y ahí ya vamos 10 días de que ellas aparecieron, Lucía tiene una entrevista con una profesional del CIPROSA, esta vez en un centro de atención que se llama 7 de abril. Y ahí ella dice que quiere lastimarse con un cuchillo y suicidarse si el embarazo no es interrumpido. Y de hecho, ella tomó un cuchillo y se lo clavó en la panza. El 11 de febrero la llevan a una cámara Gesell y ahí la niña manifiesta: quiero que me saquen esto que el viejo me metió. Ese mismo día se la internan en el Hospital del Este por el riesgo de salud mental. Bueno, yo creo que en realidad la chica estaba más sana que cualquier otro, digamos. Al suicidio la estaban empujando con una negativa que le daba una sensación de impotencia terrible, ¿no? O sea, luego del primer avasallamiento de su cuerpo, que fue la violación por parte de este hombre, compañero de su abuela, luego viene la otra que es obligarla a cursar un embarazo que ella no desea, ¿no? Y siguen las reuniones, y siguen las consultas. Se hizo una junta médica donde se analizaron los riesgos que podía tener una ILE con las autoridades de salud. La junta médica, donde estaban todas las autoridades de salud de la provincia de Tucumán y de los hospitales, concluyó que si continuaba el embarazo, con controles prenatales adecuados y periódicos, las complicaciones no serían muy importantes, ¿no? Hipertensión arterial, inducida por el embarazo, diabetes gestacional, restricción del crecimiento de la chica, ¿no? De Lucía, anemia, parto prematuro y que terminaría en cesárea. A todo esto, el directivo máximo de salud de la provincia, Gustavo Biblioco, visita a la mamá de la nena, la cita en su oficina y le promete vivienda, subsidios, pago de estudios y le entregan a la bebé. Ustedes me tienen que entregar a la nena, decían. A esta altura, por las ecografías, ya sabían que la bebé, el feto, era femenino. Entonces, sucede también que las tenían absolutamente controladas. Ellas buscaron ayuda a través de una tía con abogadas del CLADEM. CLADEM hace alianza con otra organización de abogados del noroeste para defender a la niña, pero nadie de ninguna de las dos organizaciones podían entrar al hospital porque el personal del hospital le niega la entrada y solo deja pasar a la gente antiderechos, que iban todo el día a bombardearlas para desanimarlas de hacer la interrupción del embarazo. El 21 de febrero... Susana, perdóname, creo que puedes darle a reproducir para que se abra la pantalla completa. A ver. ¿Dónde está? ¿Tú ves la pantalla abierta completa? Sí. No. Pues, reproducir. Un poco. Sí, ¿Ahí? Ahí, sí. Perfecto. Creo yo. Sí,
Sí, sí, se ve, los otros espacios se cierran ahora, solo se ve la imagen. Perfecto. Adelante. Y, y le negaban toda posibilidad de conexión a la niña y a la madre con la gente que estaba afuera, CLAD en Argentina y la organización Equality Now, que está basada en Estados Unidos, presentan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que se respete el pedido de Lucía. Ellos ahí demostraron la gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño a Lucía. Ustedes saben que estos son los 3 requisitos para que un caso se presente como medida cautelar. Hay que probar que el daño que se produciría si se continúan las acciones lesivas es de tal gravedad que dañaría para siempre, afectaría para siempre la vida de la persona que está reclamando. ¿Sí? O sea, el daño tiene que ser grave. Ellas pudieron demostrar esa gravedad. Por otro lado, para interponer una medida cautelar, el riesgo tiene que ser urgente, el riesgo del daño tiene que ser urgente, o sea, tienen que correr los plazos de día, por eso les estoy marcando a ustedes también el tema de los días y cómo van ellos demorando y retrasando con una burocracia innecesaria la concreción de la interrupción y cómo la nena se ve obligada a ir cursando un embarazo forzado, y por ello de ahí la urgencia, no se puede seguir avanzando, porque si no ya no va a ser un aborto, sino un parto adelantado. Y no es ese el objetivo, porque en el aborto prácticamente tiene que anularse la posibilidad de vida del feto. Y el otro requisito que se demostró es la irreparabilidad del daño que sufriría Lucía si no se interrumpía el embarazo. Y eso tiene que ver con que de continuar el embarazo, nacer un feto con vida, Lucía se convertiría en madre y eso es para toda la vida. Si es grave portar un embarazo que es 9 meses y donde se altera el cuerpo, se altera todo y donde la niña está obligada a dar parte de su calcio que necesita para el crecimiento para un ser que nunca pidió tener adentro, más grave es ser condenada a ser madre para toda la vida, porque eso no tiene salida. Así se lo den adopción, no tiene salida. Y si no fuera así, no tendríamos las 100.000 novelas latinoamericanas que tenemos de madres que dieron a los hijos en adopción y después el hijo anda por ahí dando vuelta por el mundo buscando a la madre y reclamándole por qué no me quisiste, etcétera, y la madre portando la culpa. ¿Por qué no llevé adelante, no crié esta criatura, ella no tiene la culpa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo ese tipo de culpas de nuestra cultura judeocristiana se nos vienen encima y eso es lo que hace que el daño sea irreparable, además del hecho de que la vida de la niña cambiaría para siempre. Cambiaría desde el punto de vista económico, social, cultural. Cultural porque ya no podría seguir los estudios y si los sigue ya no sería con los mismos compañeros o con la misma calidad de los estudios. Cerca de la mitad de las personas que tienen un embarazo forzado continúan los estudios de manera nocturna o en espacios de menor calidad. Y bueno, y eso al no poder terminar estudios básicos, primarios o secundarios, quedan condenadas a la pobreza y hacen que sus hijos también queden en un círculo de pobreza, ¿no es cierto? Desde el punto de vista social,
tiene muchas restricciones porque la gente empieza a mirarlas con desconfianza a las niñas que fueron embarazadas forzadamente, ¿sí? Y desde el punto de vista económico, bueno, por supuesto, alguien sin educación en estos momentos, sin educación secundaria no se puede ser ni repositor de supermercado. Digamos, en esta región, donde ya la educación primaria, el acceso se ha generalizado y la educación secundaria se está generalizando, es muy difícil encontrar un empleo si no se tiene un nivel determinado educativo. Entonces, por eso sería irreparable el daño para la niña, ¿no? Recuerden que estos tres, gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, son los tres requisitos para presentar ante la Comisión Interamericana una medida cautelar. No se necesita transitar toda la vía judicial o terminar un caso o hacer un juicio para pedir una medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Y lo que diga la Comisión Interamericana en esa medida cautelar no es antecedente para después presentar o no un caso, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Las dos organizaciones presentan la cautelar y la Comisión Interamericana le envía una comunicación al gobierno argentino, eso va primero por la Cancillería, pidiendo que tome medidas e informe sobre la situación de la niña en todo sentido, situación de vivienda, escolar, de salud, etcétera. La medida cautelar, les aviso, queda abstracta cuando se le hace la interrupción a Sofía, pero luego se siguió actualizando con los ataques a los médicos que accedieron a realizar la práctica. Lo que sucede después es que el Ministerio Público judicializa el caso. O sea, el Ministerio Público Fiscal envía un equipo de homicidios, bien como un mensaje mafioso, manda al hospital el día que habían decidido por las autoridades, ante tanta presión de la Cancillería, del Gobierno Nacional, deciden hacerle la interrupción del embarazo, pero el Ministerio Público Fiscal, porque la fiscal era la que prohibía que se hiciera la interrupción, la fiscal Giannoni, manda a ese equipo de homicidios como una armada Brancaleone, digamos, como una fuerza de operaciones para que asusten al personal del hospital, ¿no? O sea, y la fiscal manda una orden de que no se haga el aborto. En una intromisión, que por supuesto ahora está siendo juzgada por eso, ¿no? En una intromisión totalmente impertinente, porque ya teníamos jurisprudencia en la Argentina que estos casos no se deben judicializar, el Poder Judicial no se tiene que meter, porque además es un caso legal, niña violada. Entonces lo que hacen CLADE en Argentina y Andes es presentar un amicus curiae al juzgado de familia que ya había intervenido para que no se judicializara la isla y se aplicara el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Y la jueza de familia ordena realizar la práctica del aborto. Pero hete aquí que desde la Fiscalía cambian el comunicado de la jueza de familia y en vez de salir la orden como de que se realice la interrupción de la práctica, salga que se salven las dos vidas. Cosa que la jueza luego desmintió porque jamás había dicho eso. El 25 de febrero, la familia de la niña Lucía se puso en contacto con CLADE en Argentina y Andes para que le representen legalmente. Mientras tanto, en el hospital le estaban inyectando corticoides a la niña para madurar los pulmones del feto sin su consentimiento. Cuando ellas preguntaban de qué eran esas inyecciones que le ponían, decían que eran vitaminas para ella, para Lucía. Entonces lo que hacen las organizaciones es presentar una nota al hospital solicitando que en 24 horas le hagan la ILE a la nena. Bueno, acá está lo que ya dije, que el hospital prohibía las visitas a la niña, ¿no es cierto? Y el hospital estaba rodeado de gente que rezaba el rosario, o sea que junto con una guardia feminista
que defendía los derechos de la nena, había gente delante del hospital rezando el rosario para iluminar al personal médico. Fíjense cómo será la presión que hicieron los antiderechos sobre el personal del hospital y la falta de autoridad del hospital y de compromiso político para implementar una práctica médica legal, que tuvieron que sacar, digamos, tuvieron que llamar a médicos de otro hospital para que se le haga la ILE. El día 26 de febrero, las organizaciones de mujeres siguieron presionando, igual que los antiderechos. A la niña, como le iban a hacer la práctica, la tuvieron en ayunas todo el día, hasta la madrugada del 27, recibiendo constantemente inyectables para madurar al feto. En un momento dado, quieren enviarla en un taxi al sanatorio, a otro sanatorio, un sanatorio privado, para que le hagan ahí la ILE. O sea, el hospital quería sacarse esta papa caliente de encima, porque todo el personal del hospital además se declaró objetor de conciencia. El anestesista, hubo que buscar anestesista en otros lugares luego, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron las organizaciones de mujeres? Cuando la mamá de Lucía manda desde adentro un mensaje de que las van a llevar en un taxi a otro sanatorio para que se las hagan afuera, las organizaciones se negaron y reclamaron ante las autoridades de salud de que el sistema público de salud no podía sacarse a esa niña de encima, no podía expulsarla del sistema y tenía que cumplir con las leyes vigentes. Entonces lo que hicieron es traer a otros médicos de madrugada, ¿no es cierto?, médicos de otro hospital para que hagan la práctica. A todo esto la niña tiene un cuerpo que no terminó de crecer, es muy pequeña, un cuerpo infantil, no tenía el piso de útero formado, la base no estaba formada, ni canal de parto, por supuesto, no podía tener un parto normal, tenía la presión alta, había hecho preeclampsia, era imposible someterlo a otra práctica ya porque la vida corría peligro, así que tuvieron que hacerle una microcesárea. Fíjense la maniobra, ir demorando la interrupción del embarazo que se podría haber hecho con una MEU, hasta llegar al momento de que solo se puede hacer una microcesárea porque tampoco se la puede someter a tener un parto normal. Bueno, de ese parto nace, de esa microcesárea nace un feto de 600 gramos vivo, una nena que vive 10 días. Lucía permaneció hospitalizada durante más de un mes, la tuvieron aislada, medicalizada contra su voluntad, fue obligada a ser madre, fue violada su identidad, su privacidad, porque se reveló su nombre, no solo por filtraciones de la justicia y del personal de salud, sino también por el arzobispo de Tucumán, que en una misa dijo el nombre completo de ella, el nombre verdadero, porque Lucía es un nombre de fantasía, siempre usamos ese recurso para no afectar la identidad de la niña, de los casos que llevamos, y dijo además dónde vivía, con lo cual todo el mundo la pudo identificar y socialmente también la afecta, ¿no es cierto? Entonces los médicos actualmente, los médicos que intervinieron, que el director del hospital le pidió, y el CIPROSA le pidieron por favor que hagan la ILE porque se le iba todo el movimiento feminista en contra, esos médicos que accedieron actualmente están siendo amenazadas por distintas redes sociales y por profesionales de la salud que los están criticando por haber hecho una práctica legal. A todo esto el personal del hospital violó de otra manera también la privacidad de la familia de Lucía y de Lucía, difundiendo fotos de la bebé que nació viva, violando de nuevo derechos humanos básicos de las personas. Perdón.
Susana, si quieres hacer esa primera sección de preguntas o la vamos a ir intercambiando. Sí, no, creo que voy a terminar porque falta muy poco y después comenzamos Bien, con las perfecto, preguntas. Voy a perfecto. poner de nuevo reproducir. Bien. A todo esto, el alto comisionado, se tomaron otras medidas internacionales hasta la fecha. Por un lado, desde el alto comisionado de Derechos Humanos, que tiene la sede principal en Ginebra, ustedes habrán visto en el ensayo que yo hice, donde está la página web, donde se pueden conseguir todos los datos, ellos tienen una sede latinoamericana que está en Colombia, y desde esa sede latinoamericana, pidieron datos a CLADEN para ver de qué se trataba el tema, y CLADEN mandó toda la información en un escrito, y el alto comisionado le envió una nota al gobierno argentino pidiendo que se respeten los derechos de la niña. El MESEGVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Violencia, la Convención de Belén do Pará, del sistema interamericano, también emitió un comunicado responsabilizando al gobierno por la violencia institucional, por haber condenado a la niña a un embarazo forzado. Y lo que hizo CLADEN también es escribir, mandar el caso al Grupo de Trabajo contra la Discriminación en la Ley y la Práctica de Naciones Unidas y a la relatora de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, que ahora trabajan, esto además de conferencias de prensa y comunicado. Les quería aclarar que ahora el Grupo de Trabajo contra la Discriminación en la Ley y la Práctica y la Relatoría de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas decidieron unirse en una plataforma de todos los organismos mundiales que trabajan violencia, sea de las regiones Europa, África y América Latina, que son los 3 sistemas regionales de derechos humanos, o de la ONU. Entonces formaron una plataforma que está integrada por 7 organismos, que son el MESECVI, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia de América Latina, el GREVIO, que es el grupo de trabajo, igual que el MESECVI, pero en Europa, que sigue el Convenio de Estambul, que es la Convención de Violencia que tienen los europeos, ¿no es cierto?, que está vigente desde el 2011, está funcionando desde el 2011, y la relatora de género de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CEDAW, el Comité de la Convención de la No Discriminación contra la Mujer, y la relatora de violencia de la OEA, y la relatora de los derechos de la mujer de África, estos 7 organismos formaron una plataforma contra la violencia contra las mujeres y trabajan en conjunto. O sea, que un comunicado que se le mande al grupo de trabajo contra la discriminación lo van a conocer los otros 7, o algo que se le mande al MESEGVI lo van a conocer los otros 7, o a la relatora de violencia lo van a conocer todos los otros. O sea que tenemos ahora la garantía de que esta plataforma, que se formó en diciembre del 2017 y fue presentada en la ONU en marzo del 2018, en la sesión de la Comisión del Estatuto de la Mujer, ahora va a ser un avance en la lucha de la violencia contra las mujeres. Otras medidas que tomó CLADEN es dar conferencias de prensa y comunicados, ¿no?, para diseminar el tema en la prensa. ¿Qué derechos se violaron? Bueno, muchísimos derechos garantizados por la legislación local y por los tratados internacionales, ¿no? A nivel local, los más importantes, el derecho a la privacidad, acceder a una práctica médica garantizada por ley, todo eso está en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, está a los servicios de salud confidenciales, a la autonomía y libertad reproductiva. Ustedes saben que la ley de violencia, la 26485,
marca como violencia contra la mujer la violencia contra la libertad reproductiva. O sea, todo aquel que se oponga a las decisiones sobre la autonomía reproductiva de las mujeres comete violencia contra la libertad reproductiva. Y eso también fue violado acá, porque la niña había dicho que quería que le saquen eso que tenía ahí, ¿no es cierto?, que vino de una relación no consensuada, y eso no se respetó. Y esa era la libertad reproductiva de ella, era su autonomía reproductiva. También tenía derecho a no sufrir violencia institucional, que está en la misma ley, a no sufrir ni tortura, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, a los derechos de la paciente, todos estos derechos que están en la ley de derechos del paciente, todo eso se violó, ¿no? Sobre todo cuando le ponen inyectables, mintiéndole, ¿no es cierto? Cuando le ponen inyectables para madurar al feto en contra de su voluntad, sin su consentimiento informado, es lo mismo que hicieron los nazis con los detenidos. Eso fue un experimento nazi lo que hicieron con Lucía, porque nadie puede invadir de esa manera la libertad del paciente, violar de esa manera su consentimiento, ¿no? Y también, por supuesto, se violaron derechos garantizados por tratados internacionales, como la integridad física y psíquica, que está garantizada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la intimidad y a la privacidad, que está también en la Convención de Derechos, en la Convención Interamericana y está en el Tratado, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El acceso a servicios de salud reproductiva, que está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES. Si tienen oportunidad, les pido que por favor vean la Recomendación General 22 de este comité del PIDES, que habla del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Es muy buena y ahí dice claramente que las mujeres tienen que tener derecho a acceder a la interrupción del embarazo de manera legal y a que se le haga de la manera más segura y de calidad posible. También derecho a no sufrir tortura, de acuerdo a lo que dice la Convención contra la Tortura. Derecho a ser escuchada, aunque sea una niña, a tomar decisiones sobre su vida, que su opinión sea tenida en cuenta. Eso lo dice la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ¿no? Y a no sufrir violencia, que es lo que plantea la Convención de Belém do Pará. Bueno, entonces, acá ustedes entonces podrán ver que en este caso se usaron herramientas de denuncia ante organismos internacionales y herramientas de litigio como la medida cautelar, o sea, se combinaron herramientas que usamos generalmente en el monitoreo, como los informes a las relatoras, con litigio internacional, que la medida cautelar ya es una forma de litigio. Y se combinó todo esto porque el caso estaba totalmente atascado. Si no se hacía todo este bombardeo y conferencia de prensa diciendo, hemos ido, con este caso a nivel internacional, no se hacía la interrupción del embarazo. Igualmente se lo demoró todo lo que pudieron, ¿no? Hasta que ya fue como un parto avanzado, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Acá en este caso se ven un montón de vulneraciones de los derechos de la niña. Fueron vulnerados ya desde el hogar, una niña que dejan transitar hasta los 19 semanas de embarazo, una niña que no ha tenido atención ni contención. Pero de estos casos vemos mucho, los casos del segundo trimestre son más frecuentes de lo que cualquiera se imagina y ponen en crisis a todo el sistema. Bueno, yo voy a dejar acá y quisiera ver si ustedes tienen alguna pregunta. Yo voy a apagar mi micrófono para ver de escuchar alguna pregunta que me hagan por el micrófono o por chat, ¿sí? Liliana, te paso el micrófono para que moderes esta parte. Bien. Wow, Susana. Estos casos no dejan de sorprendernos a pesar de que conocemos la realidad. Iba
contando y uno se va quedando casi viviendo la experiencia con la madre. También recuerda otros casos que uno ha visto, que han pasado por esas dificultades, y casos que uno acompaña desde el mismo estado, como funcionario que ha querido hacer una buena diligencia y no siempre se puede, porque a veces hay funcionarios mismos que tratan de influenciar en cuanto a sus creencias personales, y eso creo que ha sucedido en este caso, cuando una persona asume un rol que no le corresponde y trata de influenciar la decisión de la familia. Tengo solicitud de participación en el siguiente orden. Jenny Dador, Jenny no, Luciana Gramaglio, y luego Ani Minerva. Después Norma Carías, Florentina Cavaro y Margarita. Ahí tengo 5 turnos. Entonces el primero, no sé si tienes el micrófono disponible. Luciana. Hola, buenas tardes. Yo solamente había hecho el aporte cuando Susana estaba diciendo de que el arzobispo dio el nombre en una misa de Lucía. Yo le hacía el comentario de que fue a través también de un audio de WhatsApp en el que llamaba a los feligreses a que, bueno, que empiecen a rezar por lo que iba a pasar, digamos, y daba el nombre de Lucía, el nombre completo, bueno, y así como otras denuncias. Yo soy de Tucumán, precisamente, donde estaba pasando el caso, y acompañé con CLAD en Tucumán, aquí haciendo las presentaciones y demás. Y bueno, sí me parecía muy tremendo realmente cómo se mete la iglesia en estos casos, ¿no? De salud sexual y reproductiva. Sí, muchas gracias. Y no solamente la iglesia, a mí me sorprendió mucho lo del Ministerio Público. Luciana. Lucía, vos estuviste haciendo, Luciana, estuviste haciendo el acompañamiento de este caso muy de cerca, según lo que me contaron las compañeras de CLAD en Tucumán. ¿Podrías contarnos algo más de las esperas esas que hicieron hasta la madrugada y todo lo que pasaron? Sí, la verdad que fue muy tremendo. Aquí estuvimos, yo empecé a ser colaboradora de CLADEM Tucumán hace poco, este año precisamente, y estuvimos ese día, el día 26 de febrero, desde la mañana, acompañando a Lucía y a su familia, y en un momento nos dicen que la familia de Lucía nos dice: ya tenemos el alta, nos mandan al sanatorio Rivadavia, como vos explicabas, Susana. Y nosotros las llamábamos por teléfono y le decíamos: ustedes no se van de ahí, aunque las quieran sacar, no se mueven de ahí, mientras tanto tratando de hablar con el sistema provincial de salud, con la ministra, con el viceministro, para que hagan algo, porque le estaban dándole un alta, sacándosela de encima, o sea, cualquier complicación que podía tener iba a recaer en quién, en el Estado, ¿no? Porque no se iban a hacer cargo. Entonces, bueno, en todo eso también nos cuentan que estaban recibiendo inyecciones y que la enfermera le decía: son para madurarle los pulmones, y cuando hablaba con la médica, la madre de Lucía, la médica le decía que era vitaminas para ella. Entonces también tratando de hablar con la médica, con la ginecóloga que estaba a cargo del caso, para decirle por qué, si ya habíamos presentado un pedido de no medicalización de la niña, por qué la estaban medicalizando, y ella decía: no sé qué le han dado, nos decía la médica. No nos daban respuesta de cuándo se iba a hacer la ILE. Por lo tanto, bueno, en eso también lo que tiene que ver la presión social de la que vos hablabas, porque en ese momento lanzamos un tuit, con el Twitter empezamos a decir que era mentira que el Estado le iba a garantizar la ILE porque no se la estaba garantizando, así que se empezó a compartir por muchos medios, Buenos Aires compartió un montón, y media hora después del Twitter nos llaman por teléfono y nos dicen: bueno, sí, sí se hace esta noche. Obviamente se hizo de una manera como si fuese clandestinizando la práctica, porque se hizo a la madrugada, y además ya se había convocado a un montón de antiderechos
que se pararon afuera del hospital a rezar, así que nosotras éramos pocas las que estábamos acompañando el caso, precisamente ahí en el hospital, así que estábamos esperando en un lado mientras se hacía la práctica, y en el otro, en la puerta del hospital, casi no dejando pasar a los médicos prácticamente, estaban todos los antiderechos, rezando un rosario, rezando por el feto que iban a hacer. Y a los médicos, cuando hicieron la práctica, después los esperó el Ministerio Público Fiscal afuera para tomarle los datos, tanto a los médicos como a la madre, amedrentándolos de que se iba a iniciar una causa, que lamentablemente sí se inició por medio de un grupo de abogados y médicos antiderechos, hicieron una denuncia penal denunciando por homicidio a los médicos. O sea, el ambiente en Tucumán es muy hostil y es realmente muy fea la avanzada antiderechos que hay desde este lado. Gracias, Luciana. Realmente nos pusiste en el escenario concreto, ¿no? Así que muchas gracias por eso. No sé quiénes siguen ahora. Hay una pregunta de parte de Ani, ella me pidió que la leyera. ¿El proceso legal se llevará solo contra el Estado? Hay mucha gente e instituciones implicadas y deberían tener una lección por vulnerar derechos. También me pidió otra compañera que lo leyera. Te las voy a plantear ambas, Susana. Dice Susana, ¿consideras que puede ser una práctica que se ha instalado la dilación y luego cesárea, considerando también el caso de la niña jujeña, sucedido un mes antes y con muchas similitudes? Bueno, voy a contestar estas dos. Sobre la primera, de hecho ya varias organizaciones de Argentina iniciaron juicio a las autoridades, empezando por el sistema de salud, y también cuestionan a la fiscal que hizo una intromisión indebida, ¿no es cierto? No sabemos todavía cómo irán esos juicios adelante. La denuncia está. Pero sí coincido con esta compañera que toda esa gente debe ser enjuiciada por prevaricato, o sea, por no cumplir con sus funciones, con las funciones por atentar contra sus deberes de funcionario público, ¿no es cierto?, no cumplirlos. Perdón, la otra pregunta estaba relacionada, ahora no la... A la dilación, la estrategia de dilación y la similitud con otros casos. Claramente, Liliana, claramente es una estrategia porque vemos que se repite en todos los casos, demorar. Es la primera estrategia que empezaron a implementar y la siguen implementando en todos los casos y si pueden en todos los países, ¿no? O sea, demorar hasta que pasen las semanas. ¿Y cómo será que están encastados en esta estrategia que incluso fragúan documentos? En el caso del MR, que llevamos ante el Comité de Derechos Humanos y por el cual Argentina después tuvo que reparar a LMR, lo que hicieron es poner, para mostrar que no se podía hacer una interrupción del embarazo porque ya estaba avanzado, sacarle una ecografía en una sala de ecografía donde había otra paciente, 2 pacientes haciéndose ecografía en el mismo momento, y la que sale como de Lucía era la de la otra persona, que en vez de la que sale en vez de LMR, que tenía 18 semanas, es la de la camilla de al lado que tenía 23. Entonces, llegan hasta el fraude, hasta ese tipo de cuestiones, y hay que estar vigilando y teniendo gente, ojos y oídos en todos lados para que no hagan este tipo de trampas terribles, ¿no? Porque son violentas, fraudulentas e ilegales. Y para eso tenemos que estar preparados porque son estrategias que aplican en todos los países, ¿no? Los antiderechos. Aún en aquellos donde las prácticas se han legalizado, la táctica es obstaculizar la realización fácil y concreta y correcta de la práctica.
Susana, ahí te planteo una pregunta y sé que la respuesta la tienes más que trabajada. Para países como el nuestro, que no tenemos el marco legal del aborto permitido, y considerando que en el diplomado hay muchas participantes que están en el ámbito de la salud y no necesariamente el derecho, ¿cuál es la implicación del marco legal para la defensa de los derechos de las niñas? ¿Cómo podríamos ver las dificultades que se presentan al no tener ese marco legal? Aunque tengamos el internacional. ¿Aló? Sí, no se escucha. ¿Me escuchaste, Susana? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. El error, Adelante. no, digamos, la grave falta que cometen los estados con esto es interpretar el marco legal internacional de manera restrictiva y con mala voluntad, con mala fe, lo que está prohibido por la Convención de los Derechos Humanos de Viena y el artículo 26. Si uno ratifica un tratado, tiene que ratificarlo de buena fe, con intención de cumplirlo y garantizar esos derechos a los habitantes de su país. Si vos lees ahora la Recomendación General 22 del Comité, que hizo Hei Su-shin, es una coreana, la jefa del grupo, la que dirigió la redacción de esta Recomendación General, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que República Dominicana y todos los países de la región ratificaron, te vas a dar cuenta de que una correcta aplicación del tratado requiere que se implementen servicios que le garanticen a la mujer su autonomía reproductiva, que le garanticen que no pasa por ese tipo de trato cruel, inhumano y degradante, que no pase por la tortura de que te impongan un embarazo forzado o una maternidad forzada. Es todo cuestión de interpretación. Vos lo podés interpretar de manera restrictiva o de manera amplia, ¿no es cierto? Sí, sí. Como decías, la microcesárea a los 11 años y además de eso que el feto no sobreviva. Claro. De todos modos, en República Dominicana y otros países, aunque no tengan causales, pueden hacer denuncias por violencia o usando lo que yo les puse del relator de la tortura, denunciando ante el Comité de la Tortura que se está obligando a una niña que se violó, por ejemplo, a un embarazo forzado. Y esto tenemos que instalarlo en la jurisprudencia de todos los comités, en todos los países, ponerlo en los reportes sombra que hacemos, ¿no? Nadie nos impide, aunque no tengamos ley, de escribir al grupo de trabajo contra la discriminación en la práctica, sobre la discriminación en la práctica y en la ley de Naciones Unidas, donde está Alda Facio, integrando por América Latina, que muchas la deben conocer, o escribirle a la relatora de violencia, informándole de un caso de embarazo forzado. Eso no nos lo impide nadie, tampoco nos impiden reportarlo ante los comités monitores de Tratado de Naciones Unidas, sea el del niño, sea el de la tortura, sea el Comité de la Mujer, sea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civil y Político. Hay que ir a todos lados, hay que ser la mosca en la oreja. Por supuesto, yo no sé qué diferencia hay entre, por supuesto, los países que tenemos legislación que nos abre alguna ventanita, aunque sea pequeña, tenemos más posibilidades, pero ustedes vieron las dificultades que tuvo Lucía en un país con una legislación y una jurisprudencia que permiten la interrupción legal del embarazo en 3 casos, riesgo para la vida, riesgo para la salud y violación, y nos pone al mismo nivel que los países que tienen totalmente prohibido, como El Salvador, debido a la práctica
a la militancia de estos grupos antiderechos, o sea, la manera como se interponen y obstaculizan la práctica. ¿No es cierto? Acá hay que seguir reclamando también por estados laicos que nos garanticen que seamos musulmanes, judíos, ateos, agnósticos, católicos o evangelistas o umbanda, se nos respeta a todos, ¿no? A todos y a todas. Vi unas declaraciones del doctor en aquel momento, que salió en un artículo de Argentina, en que el mismo doctor decía, esa nena cuando tuvo contacto por primera vez en el sistema de salud, se debería haber interrumpido el embarazo. Yo me pregunto, ¿por qué razón, Susana, no entiendo el precedente legal? ¿Por qué hubo un ministerio público que trató de interponerse? O sea, ¿cuál es la competencia que tenía? Quizás aquí es distinto, para impedir un proceso médico. Liliana, precisamente el problema está en que ese Ministerio Público no tenía ninguna facultad. Fue una intromisión indebida, fue prevaricato, fue violando sus deberes de funcionario público, porque ya nosotros tenemos un fallo de la Corte que dice que estos casos no se deben judicializar, que son legales, que hay que hacerlo en un plazo rápido, que no exceda los 5 días. Y fíjate, pasó un mes y pico, un mes pasó hasta que se le hizo, ¿no? Esta persona es una persona antiderechos que está en la fiscalía, y eso hay que prestar atención también, ¿no? A cómo una de las estrategias de los sectores fundamentalistas antiderechos es ir copando lugares en el Ministerio Público, en las defensorías, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, formar las bancadas de Odeus en los parlamentos, ocupar sectores en el Ejecutivo también, ministerios, y empezar a obstaculizar derechos ya ganados. Con lo cual, en lugar de nosotras dedicar nuestras energías a seguir avanzando, todos los días estamos saliendo a la calle y a los medios a defender derechos que ya teníamos y que no podemos ejercer. Así es. Tengo una pregunta de Margarita. Margarita, ¿quieres hacer la pregunta? Plantear tu inquietud. Vuelvo a abrir el micrófono. Si alguna otra quiere luego de Margarita hacer la pregunta, tenemos la oportunidad. ¿Me escuchas, Margarita? ¿Tienes micrófono? Creo que no me está escuchando. Ah, sí, puedo leerlas, claro. Susana, ¿por qué no aplican la Convención de los Derechos del Niño y Niña con perspectiva de género? Muchos derechos de ahí también fueron vulnerados. Yo leí un artículo de una entrevista a una profesional de salud que intervino, también era la mujer del médico. Tendría que haber consecuencias hacia los funcionarios que no aplican estos derechos. Gracias. Precisamente en el reclamo que hace CLADEM ante la Comisión Interamericana cita todas las convenciones y también cita la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y lo mismo en el reclamo al Alto Comisionado y al Grupo de Trabajo sobre la Discriminación en la Ley y en la Práctica de Ginebra. O sea, por supuesto, se ha violado la Convención de los Derechos del Niño en varios artículos, y la denuncia, creo que hay 3 o 4 organizaciones que ya han hecho una denuncia a las autoridades. Me parece que está Católicas por el Derecho a Decidir y algunas otras que ya han hecho la denuncia a las autoridades. Todavía no sabemos cuál es el resultado de esos procesos, pero esperemos que prosperen, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con usar esa convención. Bien, adelante, Norma. Estoy anotando los últimos turnos, no tengo más preguntas. Si no me piden más preguntas, cerraré, así que díganme. Sí. Bueno, Susana, te hablo de Honduras.
Realmente, bueno, también nosotros tenemos un contexto con la penalización absoluta del aborto acá en el país. Y realmente es preocupante que en nuestros países donde está, pues existe la despenalización por alguna causal, se den esta objeción de conciencia precisamente por todos los antiderechos. En Honduras actualmente, por ejemplo, estamos ya previo a lo que va a ser el inicio de una elección de campaña políticas y los evangélicos están queriendo organizarse en un partido político. Y de hecho se está promoviendo lo que es la lectura de la Biblia en los centros educativos. Desde nuestra organización nosotros trabajamos también sensibilizando y informando sobre todo lo que es la laicidad del Estado. Y realmente pues es preocupante y alarmante el avance de los fundamentalistas en nuestras regiones. Aparte de las demandas que se hacen, por ejemplo, al Estado Argentina, y Argentina, ¿qué también se puede hacer contra estos fundamentalistas, contra ese cura que expuso en público, por ejemplo, el nombre de esta niña? ¿Cómo podemos nosotros, desde el marco de la jurisprudencia internacional también, pues establecer demandas a los religiosos? Eso es muy interesante y es un camino que hay que explorar porque nunca lo hicimos, el de denunciar a un arzobispo, pero me parece, mejor dicho, hemos hecho denuncia pero sobre abusos sexuales, pero no sobre esto. Me parece bien interesante la propuesta. Sobre el tema del avance del fundamentalismo, les recomiendo que lean un documento que hizo la CIM, que se llama, no sé si lo han visto, La igualdad de género como bien de la humanidad, donde se hace un mapeo de cómo los fundamentalistas están avanzando en nuestra región, de cómo tienen estrategias iguales en todos los países, por ejemplo, contra la educación sexual en las escuelas, con mis hijos no te metas, esa consigna está en todos los países igual. Un minutito. Después cómo van organizando las bancadas de Dios o bancadas de Deus, como en Brasil, cómo se van poniendo de acuerdo, que de hecho lo están rodeando a Evo Morales, están en Perú, se están organizando en Argentina, en todos lados, ¿no? Nosotros tenemos de embajadora argentina en la OEA a la que dirige la bancada evangélica, Cynthia Houghton, digamos, es diputada evangelista. Pero si van a ver las estrategias de ellos, se estudia la de un país y la van a ver calcada en todos los demás países, porque las copian, las repiten. La diferencia con nosotras es que tienen más plata, ¿no? Porque además tienen muchos fondos, están muy alentados desde la derecha republicana estadounidense, pero lean este artículo, La igualdad de género como bien de la humanidad, porque ahí una paraguaya, Line Vareiro, es la que dirigió el equipo que trabajó y fueron investigando cómo los fundamentalistas se están instalando en todos los países y qué recomendaciones habría, qué estrategia tendríamos que tener para enfrentarlos, ¿no? Y los estados para frenar su avance, porque los van a embromar también a los dirigentes más progresistas, ¿no? Los van a perjudicar. El efecto va a ser que si hay algún dirigente progresista se va a ir corriendo a la derecha para no caer en la demonización que hace esta gente de quienes consideran contrarios, ¿no? Que los consideran aliados del demonio, los contrarios. Son terribles. Así que sí, coincido con la compañera de Honduras, me preocupa muchísimo el avance fundamentalista, está totalmente planificado, es internacional, es coherente, van todos juntos, se comunican entre ellos, eso tenemos que tener de acuerdo, no son brotes aislados de un derechista fanático solo, son avances integrados. Pero por otro lado, tenemos que pensar que estamos enfrentando un enemigo importante porque nosotras, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista hizo un avance gigantesco. ¿De qué otra manera si no considerar el llevar 1 millón de mujeres a la calle como hizo Argentina en el
en las vísperas de la aprobación de la ley de aborto, de la media sanción, por ejemplo, 1 millón de mujeres en la calle no la movió ningún partido político en este país, así, por su cuenta, sin pagarle a nadie, gente que iba por su voluntad. Y entonces ese visualizarnos como actor político fuerte, el ver cómo estamos entrando en la academia, con estudios de género, en un montón de espacios, en el sistema de salud, en otros lados, exigiendo protocolos, exigiendo el cumplimiento del consenso de Montevideo y otras herramientas, ha hecho que esta gente también se arme. Y no tienen otro camino que invocar los derechos humanos y torcerlos. Las interpretaciones que hacen de los derechos humanos son totalmente desviadas y desvirtuadas. Da mucha rabia escucharlos. Pero bueno, esto es lo que hay y realmente nos están temiendo porque estamos avanzando. Así que ánimo y sigamos. Muchas gracias. Bueno, excelente. Susana, muchísimas gracias. Realmente esto confirma la necesidad de que unamos fuerzas para trabajar. Me gustaría mucho, no sé si alguna de las compañeras o compañeros que trabajan en el ánimo del Estado quisieran compartir algunos de los retos que han vivido o enfrentado. Si se animan, ¿verdad? Estamos en un ámbito bastante reservado, que, bueno, si desean, por favor, pueden usar el micrófono. Veo por aquí, Santiago ha compartido un documento de la CIN que estaban solicitando, a ver, era el mismo que ustedes estaban solicitando, chicas, el lineamiento por la igualdad de género como bien de la humanidad. Bien, sí. Bien, pues. Sí, documento, Liliana, perfecto. Léanlo porque ahí le Sí, hacen un mapeo a los fundamentalistas que está muy bueno. sí. Fue una buena reunión. De mi parte quisiera agradecerte, Susana, por el apoyo del diplomado desde sus inicios, desde su concepción realmente, ¿verdad? Esperamos que esta plataforma de CLADEM siga multiplicando sus conocimientos más frecuentemente y que no tardemos un año para el próximo diplomado, pero ya estamos cerrando prácticamente este cuarto módulo y estas últimas semanas del mes serán para el proceso del trabajo final, y el mes de abril para el proceso de la revisión del trabajo final, el artículo publicable y la publicación de las notas. Susana, muchísimas gracias, te reitero el agradecimiento, gracias a todos y todas las que estuvieron presentes y nos vemos en el resto de la semana en las prácticas y las tareas pendientes. Un Muchísimas abrazo gracias. a todas. Un abrazo y feliz tarde. Gracias. Saludos, bye bye.